Continuamos con José Rocha en Exitosa. Muy bien, señores, continuamos en el programa. Son las 8 de la noche con 36 minutos, 8:36. Un abrazo gigante para la gente de Arequipa que está con nosotros en el 104.9 de la FM. Un abrazo inmenso para la gente de Piura al Norte, que está en el 90.7. Un abrazo para la gente de Jaén en el 93.3, en Cajamarca en el 91.1, acá en el centro en Cerro de Pasco estamos en el 105.5, en Cusco en el 99.3, el calor de Chiclayo nos acoge con el 106.9 de la FM. Vamos a recibir llamadas telefónicas del público para que nos digan qué es lo que piensan de lo que está pasando en el país con este cambio de gabinete. Yo les apuesto que va a tener aprobación, sin duda alguna, lo llamen como lo llamen, va a tener aprobación de la mayoría del Congreso. Lo que yo sí creo es que la señora Arauz va a ayudar en un tema que estaba flaqueando el Parlamento, y es en esa conjugación de fuerzas entre su bancada, que son pocos, son 17, ahora 18, ¿no es cierto?, para el voto por lo menos, porque ya hay 2 congresistas que han salido hacia el Ejecutivo, y el Ejecutivo mismo. No había un trabajo conectado ahí por parte del oficialismo, no, habían broncas, eso era clarísimo. Creo que con Mercedes Arauz, con la señora Mercedes Arauz, esto se va a solucionar. Ella tiene mucha cercanía con los miembros del Parlamento y ha sido escogida por unanimidad. Además, aquí quien sale ganando es justamente la bancada de Peruanos por el Cambio. Recuerden ustedes, y con esto doy pase al público, recuerden ustedes que la bancada de Peruanos por el Cambio estaba muy molesta porque en los primeros gabinetes ministeriales no se les tomaba en cuenta. No se participaba con ellos, se les hizo a un costado desde el Ejecutivo. En cambio, ahora no. Ahora está Pedro Lechea, está Carlos Brus y está la señora Mercedes Arauz. Tiene 3 miembros importantes de una bancada de 17. Es decir, Peruanos por el Cambio deben estar satisfechos de su bancada, que ahora sí están ellos involucrándose en el Ejecutivo también. Llamadas telefónicas 251-9422, 467-4499. Hola, buenas noches, bienvenidos a Exitosa. ¿Aló? Vamos con otra comunicación, vamos con la otra línea, rapidito. 251-9422, 467-4499. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido, ¿su nombre? Manuel. Manuel, adelante, don Manuel, lo escuchamos. De Guaitará, Huancavelica. Ajá, desde Huancavelica, vamos maestro, lo escuchamos. Ahí en Huancavelica tenemos sintonía en el 91.5. Joven simpático que le escucho por internet en Exitosa, por acá no entra FM, nada de eso, ni AM, nada. La opinión que yo tengo como maestro es que va a continuar igual. Desde que tengo uso de razón, siempre los presidentes en campaña, cuando bajan de la costa a la sierra, se ponen su chullo, se ponen su ojota y dicen que soy campesino. Es verdad. Y el pobre pueblo peruano que es educado, que no está bien educado, vota, y cada 5 años tenemos que fajarnos, como dijo Toledo. La misma cosa cada 5 años, la misma cosa. Y miren cómo está el resultado. Usted como periodista de Lima, la capital, conoce muy bien, más que nosotros. Yo pienso, señor, con todo respeto, joven, que va a seguir igual. Okay. La misma cosa. Sí, pues la gente pierde esperanzas. A mí me gustaría ser ministro de Educación, ¿verdad? No tengo miedo. ¿Cuál sería el primer cambio que haría usted como ministro de Educación? Pero ojalá. ¿Cuál sería el primer cambio? Que mejore nuestra, señor, ¿me escucha usted? ¿Me escucha? Economía peruana. A ver, señor, ¿me está usted escuchando? Sí, le escucho. A ver, le preguntaba yo a usted, ¿cuál sería el primer cambio que haría como ministro de Educación? Aumentar el sueldo. ¿Y de dónde, pecata mía? Si no es de la sacristía. Aumentar sueldo. Hablaría bien con el presidente. Aumentar sueldo y luego evaluación. El que no rinde se va. Un sueldo, por ejemplo, 5.000 soles. Y el que no rinde se va. Pero que nuevamente vuelva a postular. No como la ley que dice ahora que ya no puede postular cuando pasan los 3 exámenes, por ejemplo. Ajá, ok. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su comunicación. Ahí está una medida.
Yo creo que ese sería el sueño de cualquier ministro, ¿ah? Ustedes se imaginan un ministro de Estado que llegue a cualquier cartera, póngale la de educación, y que diga que los maestros van a ganar arriba de 5.000, sería el ministro más popular de la historia del sector de educación. Se los aseguro. Pero, ¿de dónde? Ese es el tema. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Exitosa. Hola, buenas noches, señor Pepe Rocha. ¿Cómo está, maestro? ¿Su nombre? Mi nombre es Felipe. Adelante, don Felipe. Bueno, le he escuchado hacer varios comentarios de usted. Y supuestamente usted está diciendo de que la apuesta, digamos, de que la ley para que no pueda haber los cambios de los ministros. El mensaje que llevó a este Parlamento, que se iban todos los ministros de Estado, fue el señor Fernando Zavala. Él, incluso al reclamo del presidente del Congreso, el señor Zavala, cuando le pregunta, no, todos. Entonces, ese Parlamento votó por lo que se iban todos. Ahora, en el problema que ya se encuentra en el ajeteo, que es un mandato, ¿qué va a tener gente? Pues señor, un presidente que no tiene partido, no tiene nada, solamente tiene amigos como para poder asaltar al país. Entonces, eso es grave. Ahora, en la composición de este nuevo consejo es un consejo parchado. Y por otro lado, le han puesto una carga a la señora Mercedes Arau, que tiene harto problema, lógicamente, y de paso, prácticamente, el Consejo de Ministros ya se entró con la sal, porque ya el señor Carlos Brus, un reconocido bisexual, prácticamente ya está en esa cartera. Y todo es un chongo, todo es un problema. Hablábamos justamente hace un momento de esta congresista de Fuerza Popular. Acá lo que pasa, señor, estamos con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Quién se resbala? ¿Quién se cae? Y aquí le hacemos leña. Entonces, todo esto es un caos, es un problema. En conclusión, nuestro país es un chongo, porque todos son una sarta de vivos, pendejos y sabidos. Empezando de este grupo que se han dividido incluso en dos partes. Frente Amplio. Esta gente vive a la calle. Yo no estoy de acuerdo con esa ley del Tribunal Constitucional de que digan, señor, congresista que renuncia a una bancada, que se vaya a la calle, señor. No se debe quedar. Muy bien, es un gran daño, es un perjuicio. Muchas gracias. A usted, muy amable, le agradezco. Gracias por su comunicación. Está enfurecido como muchos peruanos, ¿eh? Como muchos peruanos que pierden la esperanza en lo que puede ocurrir. 8:44, vamos con una comunicación más del público a esta hora. 251-9422, 467-4499, 8 de la noche, 44 minutos. Hola, buenas noches. Buenas noches, amigo José Rocha, ¿cómo está? Caballero, bienvenido. Su nombre, por favor. Augusto, del Centro de Lima. Adelante, don Augusto. Amigo José Rocha, en alguna ocasión lo escuché a usted, su opinión en contra de un oficial de una de las comisarías que pensaba sembrar a delincuentes para capturarlos. Sí, claro. A un comandante, si no me equivoco. ¿Comandante o coronel? Estoy plenamente de acuerdo con su posición de usted, porque pienso yo que para eso hay un Estado de Derecho. Claro. Pero ¿sabe lo que está pasando? Lo que ha pasado este fin de semana, amigo Rocha, aquí en el centro de Lima. ¿Qué pasó? La Municipalidad de Lima Metropolitana, en la persona de su gerente de fiscalización, el señor Cristian Rosenthal, está empezando a sembrar a comerciantes con cámaras escondidas, con cámaras indiscretas, para luego darse un lavado de manos y cara, dado que él está involucrado directamente en el tema de la tragedia de Nicolini, y de la cual la División de Seguridad de Estado ha elevado un atestado ante la Fiscalía, en donde lo responsabiliza a él y otros gerentes más de la municipalidad. Y ese solo hecho amerita para que estos sinvergüenzas, estos ineptos, estos corruptos de la municipalidad, estos gerentes desquiciados, den un paso al costado, para no interferir la administración de la justicia. Así como Jan Tumal y Nadine Heredia están presos para no interferir en la administración de la justicia, ¿por qué la ley es para uno y por qué la ley para estos mafiosos de la municipalidad los trata con guante de seda? Muy bien, señor, le agradezco su llamada, gracias por su comunicación telefónica. Y hablando de corrupción, de mafiosos y lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no es cierto? Vamos a conversar con alguien que está ligada a la lucha contra la corrupción en el Perú. La congresista Jenny Vilcatoma nos acompaña esta noche en el programa. Un gusto saludarla, congresista, bienvenida. Buenas noches, José. Muchas gracias. A ver, congresista, primero permítame preguntarle por la coyuntura, por favor. ¿No es cierto? Lo que está pasando en el Congreso, yo hice una crítica bastante hacia adelante de dos parlamentarios, pero es que la verdad,
cada vez que se eligen congresos pensamos en un congreso mejor y siempre nos va por la cola de los caballos, ¿no? Por la pata de los caballos. ¿Qué piensa uno que ha pasado con la señora Ponce y este audio donde ella asegura primero que la señora Keiko Fujimori no le importa ir en contra de 100.000 peruanos, ¿no es cierto?, pero que proyectos como Chinecas no progresen, que progresen cuando ella sea presidenta en el 2021, tiene el sueño de serlo todavía? Bueno, lamento mucho las expresiones de la congresista Ponce. Ya ha venido teniendo varias dificultades a nivel del Congreso. Ha tenido una investigación por haber participado en una sesión en la región Ancash, la cual fue sancionada por la Comisión de Ética, pero a nivel del Pleno se le dio una sanción menor. Y así varias expresiones un poco, digamos, no irresponsables, sino tal vez como resultado de muy poca reflexión o muy poca meditación. Este audio revela una información muy sensible para la región Ancash. La región Ancash viene siendo castigada por la corrupción en los últimos años. La región Ancash ha sido receptora de un canon minero y regalías millonarias, sin embargo, que no ha sido utilizado realmente en el desarrollo de la región. Ancash es como una región fantasma de lo que pudo haber desarrollado con tanto dinero que tuvo. Y el proyecto Chinecas ha sido un proyecto el cual ha servido de herramienta política más bien a César Álvarez y donde han podido diezmar casi todos sus fondos. Personalmente he hecho varias investigaciones sobre el desarrollo del proyecto y he podido averiguar cómo partes de ese proyecto salían a licitación y luego se destinaban sus fondos a otros proyectos y en forma posterior se le devolvía los fondos, pero no se verificaba que anteriormente no se había concluido lo que habían iniciado. Es un enmarañado, un carrusel de coimas prácticamente es lo que ha existido tanto en este proyecto especial Chinecas como en los otros proyectos en la región Ancash. Entonces es un tema sensible que espera ser atendido para la reactivación económica de esta región luego de toda esta historia de corrupción que no le ha permitido surgir. Lamentablemente, lejos de saber si esa información obtenida de este audio de la señora Ponce es verdad o es falso, hemos escuchado todos una declaración de la señora reconociendo que es una mentira, que es falso y que pide disculpas a su líder, a la señora Keiko Fujimori dentro del Partido Fuerza Popular. Pero eso puede ser un afán de querer continuar en la bancada, porque ahorita mismo están reunidos decidiendo si es que la señora la expulsan o no. Pero yo creo que esto debería tener un proceso más allá de las disculpas que ella o el perdón que ella ha solicitado, ¿no? Claro, que tiene que hacerse una investigación, supongo, a nivel de la Comisión de Ética para saber qué es lo que está pasando en su conjunto. Pero más allá de ello, yo considero que los congresistas deben de desarrollar una postura firme para defender sus convicciones. Es lamentable, podemos decir, elucubrar que por miedo está leyendo ese papel, que no son sus palabras, pero finalmente lo está haciendo. O sea, debemos ir más allá del miedo, y lo digo como congresista independiente, más allá del miedo por mantener una curul, por mantener una posición dentro de una bancada, sostener nuestras posiciones y nuestras convicciones. Es lamentable, en este momento no podemos afirmar si fue falso o fue mentira por la retractación que ha tenido ella esta noche. Yo creo que el Perú saludaría si ella sostendría su postura o si por lo menos se mantendría más convincente al haber hecho esta aclaración. Es vergonzoso lo que ha pasado. Es vergonzoso desde el punto de vista del congresista. Yo siempre digo, las personas deben defender su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, más allá de lo que puedas perder. Ser congresista independiente, lamentablemente con todo este desarrollo de las normas que se han dado, es muy difícil en el Congreso, pero finalmente sí puedes hacer tu trabajo. Desde el momento en que abandoné Fuerza Popular, he podido seguir trabajando, ha sido difícil. He decidido no unirme a ninguna otra bancada porque también tengo que ser responsable con el electorado de Fuerza Popular que me llevó al Congreso. Entonces, a partir de ese momento vino una reflexión de no integrarme en ningún otro partido, pero con ello tampoco impedía que yo siga trabajando. Y usted es una de las pocas parlamentarias que ha podido hacerlo desde un principio. Así es, porque yo la ley te comento, denominada antitráfuga no me alcanza, no me impedía tampoco, pero no ingresé a ningún otro partido y últimamente también he reafirmado esa posición por cuanto pude realizar mi trabajo como parlamentaria, como titular en 4 comisiones, la Comisión de Defensa, de Mujer e Inclusión Social, por la confianza de la bancada de Acción Popular. Asimismo pude realizar un trabajo muy importante en la Comisión de Defensa junto a la congresista Luciana León en las investigaciones relacionadas al Brain, a la corrupción en el Brain.
Yo el otro Eso es día le clave. escuché declarar y me quedé realmente picón. Yo dije, ojalá que pueda tenerla pronto a la congresista Vilcatoma en el programa. Y para poder terminar Sí, dele, José, por favor. este aspecto, en mi despacho hemos enfocado con mucha importancia el trabajo de representación. Yo debo manifestar con mucho orgullo que en mi despacho hemos recibido a 4.500 personas en este primer año que han llegado con problemas legales, personales, ya sea por correo electrónico, ya sea de manera presencial, ya sea vía telefónica, a quienes nosotros con una orientación legal les hemos ayudado a defender sus derechos en diferentes ámbitos. Personas que han venido desesperadas y nosotros les hemos podido orientar, les hemos hecho saber qué derechos le asisten, dónde debe defenderlos, dónde debe denunciar, dónde debe quejarse. Son 4.500 personas que han ingresado, no con sus casos, a nuestro despacho. Yo lo digo con mucho orgullo. Estamos haciendo en este mes toda la retroalimentación para ver que no haya ningún documento traspapelado, que no haya ningún ciudadano que se quede esperando una respuesta, y estamos haciendo ese esfuerzo. Y por otro lado, en el trabajo de la fiscalización, creo que somos uno de los pocos congresistas que abordamos la lucha contra la corrupción de manera frontal. Caiga quien caiga. Lamentablemente, el caso Odebrecht es un caso que tiñe, ¿no? que le hace tanto daño al Perú, pero no es un caso que nosotros vengamos denunciando desde que somos congresistas. Es un caso gigante. Es un caso que yo vengo denunciando hace muchísimos años, desde cuando fui fiscal o cuando fui procuradora. Es más, me destituyeron del cargo por enfrentarme en aquel momento con este monstruo de la corrupción. Actualmente en el Congreso vengo sosteniendo una posición frontal, vengo realizando incluso investigaciones desde mi despacho, ¿no? Consiguiendo información, analizando información. He tenido una postura frontal respecto al tema del gasoducto, al tema del proyecto Chinchero y así todos estos proyectos tan cuestionables. Entonces, es difícil, sí, pero tiene uno que realizar su trabajo y defender su convicción. Esta última semana, este último viernes, he tenido que reafirmar ante esta coyuntura mi posición de mantenerme como congresista independiente, precisamente por respeto a todos aquellos electores que desde Fuerza Popular permitieron que nosotros ingresemos al Congreso. Ojalá que me alcance el tiempo para tocar 3 temas puntuales con usted, congresista, que me parece interesante y creo que usted sabe de esto. Empecemos hablando del Braem, por favor. Así es. ¿Qué está ocurriendo en el Braem? Yo, en una voz media, creo que ya media solitaria, ya parezco medio un loquito hablando del tema del Braem, porque no escucho que alguien le encuentre de fortaleza lo que ha ocurrido desde aquel tiempo en que un viceministro era capaz de pasarse del interior a defensa, ¿no es cierto? Y ahora vivir en Argentina representando a los peruanos. Y lo que pasaba en el Braem en esos momentos, nadie lo tiene claro. Y había un grupo Lobo, una brigada Lobo, que muchos sabíamos que existe o que existió, y que nadie parece importar los millones que se gastaron ahí. Así es, José. Bueno, te hablo como ayacuchana, como huamanguina. Yo he vivido en Ayacucho, conozco el Braem, he viajado muchísimas veces, trabajando en la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, haciendo asistencia en diferentes investigaciones muy delicadas, y conozco el Braem, conozco las zonas convulsionadas, he aprendido muchísimo de la realidad del Braem. Esa realidad me ha ido acompañando en el tiempo como ciudadana, exigiendo de la atención a esta región, a estos problemas que existen en el Braem. Y asimismo, el análisis que se puede hacer luego del estudio profundo de todos los problemas que aquejan el Braem, después de que han transcurrido 25 años que acabamos de celebrar la caída de Abimael Guzmán, que yo considero, y muchos consideran que han sido 25 años de pérdida de tiempo. Pues con la captura de Abimael Guzmán era la cúspide, ¿no?, de esta lucha contra el terrorismo. A continuación, ¿qué debió haberse hecho? Precisamente haberse atendido y haber continuado con la persecución de los altos mandos terroristas que fundamentalmente en esta última etapa se han apostado en el Braem. Pérdida de tiempo, ¿por qué? Porque en la actualidad podemos decir que se ha eliminado, que ya no existe el terrorismo. Es falso. Existe, porque existe no solamente como terrorismo. Hoy en día existe la simbiosis del narcotráfico terrorismo. Pero se van fortaleciendo con esa simbiosis. ¿Qué podemos decir? ¿Qué ha pasado en estos 25 años? Ha habido una verdadera voluntad política para afrontar los problemas y convertir el Braem, dejar de ser una zona convulsionada que es ideal para que grupos criminales sigan cometiendo el delito de narcotráfico, el delito de terrorismo, en una zona potencial que tenga un desarrollo sostenible, partiendo del cambio del cultivo de la hoja de coca a los campesinos, que este se haga
como te digo, sostenible, que puedan tener vías de comunicación para que puedan sacar estos productos y que finalmente todo esto sea impulsado a través de ese trabajo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para dotarle de seguridad. Prácticamente el Braen es tierra de nadie. Yo conversaba con el ministro Nieto y él me decía que hay un grupo importante de militares y de policías que están seguros en saber lo que hacen. Cada gobierno tiene que asumir su responsabilidad por no haber acabado con esta simbiosis narcotráfico-terrorismo durante su gestión. Debemos hacer un análisis de todos los presupuestos que se destinaron, en qué se destinaron, si realmente se usaron en infraestructura, si realmente se usaron en el trabajo de inteligencia en las manos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cuánto hemos avanzado en la realidad, en la lucha contra este flagelo. Porque lo que ha sucedido en el gobierno pasado y se ha revelado con esta investigación importantísima a cargo de la congresista Luciana León como presidenta de la Comisión de Defensa es cómo se han usado fondos millonarios del Estado peruano destinados a inteligencia, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, que no han sido utilizados correctamente, que más bien nos han debilitado en la lucha contra esta simbiosis narcotráfico-terrorismo que viene en sí acompañada y fortalecida por la corrupción. Y se le quiso dar un porque nosotros hablamos político con la señora Heredia y el viceministro Vega. O sea, yo pienso que esa es una etapa que debe continuar en una investigación para establecer directamente la responsabilidad y la participación de la señora Nadine Heredia. Pues la teoría del caso es que el señor Iván Vega, como viceministro, a quien le rendía cuentas realmente no era el presidente Ollantumala, sino a la señora Nadine Heredia. Este aspecto ha quedado todavía pendiente de cerrarse como investigación a nivel de la Comisión de Defensa y espero que el Congreso en una siguiente investigación ahonde, porque eso se tiene que saber. Ahora, que en el Braen existan militares o existan policías o existan personal especializado que sepa qué es lo que está pasando, yo lo dudo mucho. Y lo vemos de manera concreta en una investigación desarrollada, como le digo, en el Congreso, que se ha establecido como fondos millonarios que debían servir para la instalación de cuarteles, de bases, para el sostenimiento de las Fuerzas Armadas, ha operado corrupción y simplemente el dinero se ha gastado, se ha ido en manos de los corruptos. Se han comprado cocinas que costaban 3.000 soles, que podían costar 300 soles a 3.000 soles. En un ejemplo, en el ámbito ya de las irregularidades propias, ¿no?, en las operaciones del Braen, en el tema del la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, ¿cuántos operativos han sido reales? Eso es importante. Lo que ha establecido la comisión. Perdóneme, congresista, que el otro día yo vi un documento de inteligencia y me quedé asombrado porque según el ministro Vega había un terrorista del Cabecilla que había muerto, que lo habían acabado y luego apareció siendo el responsable del asesinato de 2 policías hace muy poco. Así es. ¿Cuántos operativos fueron reales, José? ¿Y cuántos fueron montados no solamente para justificar fondos millonarios, sino también de pagos de recompensas, sino también para justificar ascensos que no eran merecidos y que por el contrario dejaron de lado a personal militar y policial de carrera que sí merecía continuar trabajando, que venía trabajando de manera sostenible y que fue dejado de lado y asimismo fue perjudicado en el desarrollo, en el ascenso de su carrera? Entonces, imagínate cómo somos vistos desde el lado del terrorismo. Un Estado que se roba el dinero que tiene que usar para combatirlo. Tenemos el cuestionamiento del asesinato de una menor llamada Soraya, precisamente cuando se hizo el anuncio de esta recuperación de los niños conocidos como pioneritos. Claro. Y luego en la investigación se llegó a conocer información que era una familia de agricultores, que ese operativo probablemente fue irreal, que incluso contó con la presencia de un fiscal que le dio una aparente legalidad que no tenía y que hasta el día de hoy no se encuentra la explicación de la muerte de esta niña. Entonces, ¿qué nos revela? Otro tema muy grave, que mandos terroristas que se anunciaron como asesinados o que ya habían sido dados de baja, ¿no? Luego, incluso veíamos al ex viceministro Vega cómo hizo un anuncio público, cómo se tenía en el cuartel donde él anunciaba esta noticia, o la imagen de un lobo en sus fauces con cadáveres que hacían alusión al terrorismo, anunciando la muerte de este terrorista. Durante
un tiempo prolongado se dejó de perseguirlo y luego nos hemos enterado que este señor está vivo Claro. y que participó en el atentado. Entonces, ¿cuántos de esos operativos fueron falsos? Entonces, esa lucha contra el narcoterrorismo durante el gobierno del presidente Ollanta-Humala, por lo menos en base a esta investigación, está probado que no existió, que fue una farsa. Además, y cómo nos debilitó en el tiempo. Yo me imagino que ustedes en la comisión han recogido declaraciones de quienes en algún momento estuvieron involucrados en Que este participaron en Ya, los operativos, congresista, que fueron dejados de lado, que ¿es van desde, cierto o no? que van desde fiscales Ujú. hasta agentes especiales, informantes, que estuvieron en el lugar y que son testigos presenciales de todos hechos. ¿Es esos hechos cierto o no irregulares. que en esas declaraciones, yo he conversado con varios, quiero saber si lo dijeron de manera oficial, ¿es cierto o no que en esas declaraciones se reconoce que el señor Iván Vega se contactaba directamente a través de su BlackBerry con la señora Nadine Heredia? Es una información que se ha deslizado, sí, pero que en una segunda etapa debe de aterrizar respecto a la señora Nadine Heredia, pues cuando ya se estaba terminando ya con el trabajo de la comisión por el plazo, se obtuvieron, ¿no?, versiones públicas incluso que indicaban que el señor Iván Vega le informaba directamente a la señora Nadine Heredia. Por eso considero que sí debe hacerse otro grupo de investigación para establecer esos hechos, porque ya hay versiones oficiales y personas dispuestas a declarar lo que conocen para que esta historia no se vuelva a repetir. Entonces es un conjunto de hechos de corrupción que nos debilitan como Estado peruano en esta lucha que debemos afrontar contra esta simbiosis del narcotráfico y terrorismo. Por eso, José, permíteme anunciarlo, Exitosa va a hacer un gran esfuerzo para poder abordar el tema del Braen, haciendo un programa noticioso los domingos al mediodía para que todo el Perú conozca el Braen. ¿Qué significa el Braen para el Perú? Lima y el Perú vive de espaldas a la realidad. Como tú dices, hay esfuerzos aislados por revelar lo que sucede en el Braen. Sin embargo, el Braen, y con lo que va sucediendo con tanto dinero que se va invirtiendo, pero que en realidad no sabemos si se está usando en el desarrollo de infraestructura, si realmente se está usando en el esfuerzo de cambiar el tipo de cultivo, que se está usando en esa voluntad política verdadera de que se erradique el cultivo ilegal de la hoja de coca, se pueda desarrollar de manera sostenible otros cultivos, se pueda desarrollar la región económicamente, en infraestructura, de forma tal Dar que alternativa, esa verdadera lucha contra el narcotráfico, terrorismo se dé. Tenemos que saber realmente en qué se está gastando el dinero de inteligencia. Solamente nos enteremos, José, cuando existen asesinatos. Es verdad. Pero ¿cómo los estamos enfocando? Solamente como asesinatos de personas de manera aislada. ¿Qué tenemos en el ministro Basombrío? La incapacidad demostrada. Pues lo único que hace es decir, comprometerse con la ciudadanía en que los va a capturar, en que los va a perseguir. No, cuando el ministro Cuando Basombrío su dijo en el función- Congreso que tenía cosas más importantes que ir al Braen, ya yo me quedé, Simplemente como Condorito, no sabe lo que está haciendo. O sea, Simplemente no sabe lo que significa el Una Braen. barbaridad es eso. Si el Estado como tal no logra derrotar este flagelo de simbiosis narcotráfico-terrorismo, la seguridad de todo el Estado está en juego. El desarrollo económico del Perú es irreal en tanto el narcotráfico genera lavado de activos. Mientras el Braen esté sumido en el estancamiento y que el dinero que se destina millonario cada año en el presupuesto, en tantos planes que se han elaborado, realmente no surta sus efectos, el Braen en sí es un riesgo para todo el Perú, cuando, por el contrario, el Braen debería ser el foco de desarrollo del Perú. Detenga esa fotografía, por favor. Quiero, antes de irme al corte, pedir a la congresista que nos acompañe unos minutos más, pero esa, por ejemplo, es del tema de los pioneritos, ¿no es cierto? Donde ahí se ve supuestos niños rescatados, ¿no? Hay un grupo, recuerden ustedes, que inclusive entró a la comisión de investigación porque los pioneritos no eran pioneritos, pues eran niños que su madre luego vinieron a buscarlos. O sea, ¿qué tales cosas se armó ahí en el tema del Braen? Las fotos que se tenían de la llegada del señor Iván Vega a la ciudad de Lima, donde acudió la señora Nadine Heredia con la exministra Najara a recibirlos, esas son las fotos. Ya lo que conocemos es cuando se llega a la ciudad de Lima. La foto anterior, yo entiendo, debe haber sido en el Braen. En el Braen. En el Braen. O sea, es cuando llegan en el helicóptero a la base Mira, del Braen. por ejemplo, ¿qué se nos mostró a todo el Perú con ese video, con esa noticia? Un duro golpe al terrorismo. Niños secuestrados por el terrorismo han sido rescatados y han sido traídos a la ciudad de Lima, ¿verdad? ¿Eso qué debe haber implicado, José? Un plan de Por operaciones, supuesto.
un presupuesto que se debe haber declarado y cómo se manejan los presupuestos en el BRAE a nivel de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y eso lo hemos descubierto en las investigaciones. Es decir, si por ejemplo la Dirandro tiene que hacer, o está haciendo un trabajo de inteligencia con un fiscal de Huamanga, por ejemplo, de Ayacucho. Está con su seña de ¿Ya? lobo ahí. Como finalmente, esa es la prueba que él dirigía directamente los movimientos de este grupo, que es un grupo paralelo, ilegal, porque no tuvo ningún tipo de resolución que aprobó su constitución, pero que sí operaba, que sí existió, que sí operaba, y que incluso él, con esa fotografía que tú ves, el lobo, y en sus fauces cadáveres de personas, es precisamente porque él tuvo, ¿no?, o llevó adelante el trabajo de este grupo que se hizo conocer, Brigada, ¿no?, Brigada Lobo, pero que posteriormente el señor Iván Vega negó la existencia del Grupo Lobo, negó que él haya sido el articulador, el que haya llevado adelante estos trabajos. Cuando ya se estuvo a nivel de una investigación, el señor prácticamente negó haber realizado todas las acciones que públicamente se conocieron y que en la comisión se llegaron a aprobar. Tengo que irme a un corte, congresista. Acompáñeme unos minutos más, por favor, en el siguiente bloque, porque quiero preguntarle también sobre el tema de la coyuntura, sobre el nuevo ministro de Justicia, qué es lo que le parece, y entremos a hablar un poquito del tema Odebrecht también y de los nuevos procuradores. Corte rapidito, regreso con la congresista Jenny Vilcatoma. Recuerda que también puedes escucharnos en www.radioexitosa.pe. Ya volvemos con